la ocupación haitiana del 1822, 9 de febrero, se disipan el primer intento de independencia. Haití inicia lo que es, dado que Francia, pese a que devolvió a España en el 1814 los derechos, entre 1814 y 1820, los derechos por el Acuerdo de París de la parte este, se abroga o se queda con el derecho de ocupar la parte oeste de la isla cuando así lo considere pertinente. Por ello, Haití le pide a Francia un tratado de reconocimiento de su independencia y Francia le obliga a pagar innumerables recursos económicos que Haití para esa fecha no podía pagar y se ve obligado a talar sus principales bosques con el fin de darle esos recursos a los franceses y poder así condonar esa deuda que en definitiva ha sido fatal porque logró o provocó que ellos despoblaran todos su territorio. Dicho esto, las primeras medidas que toman los hijos del oeste, de Salinas y Toussaint, en la parte este, es declarar correctamente para sus intereses lo que es la abolición de la esclavitud. Pero dentro de hacer esto bien, para ello, cometen otro error. Y es que esos mismos esclavos, que antes eran esclavos, lo obligan a trabajar como jornaleros por hora para su terrateniente o para los terratenientes que antes lo tenían. Sabemos que los ganaderos apoyaron, o los ateros básicamente apoyaron la invasión de Boyer porque estaban en contra o porque ellos eran conservadores y creían más en ser colonia que ser independiente. Y por eso prefirieron ser mejor estar supeditado al mandato de los haitianos antes que ser una nación independiente. Los ateros, que son representados por Pedro Santana y demás. Esto conlleva a que los ciudadanos dominicanos que no estaban impuestos, o los ciudadanos de la parte este, que no estaban impuestos a trabajar por horario, comience a sentir molestia por estas imposiciones u obligaciones que quería hacer Haití como parte de sus obligaciones con Francia, que también la asumiera la parte este. Pero también no permitía que los ciudadanos dominicanos se expresaran en el idioma, escribieran su formato en idioma español, que hicieran los documentos en español, pero no le permitían tampoco hacer lo que eran transacciones con compañías extranjeras. Es decir, para hacer negocios con el extranjero solo podían hacerlo los haitianos o aquellos que juraran bajo la bandera de Haití o que fueran empresas o comerciantes extranjeros. Esto, además de prohibir las peleas de gallos, prohibir los juegos de azar, cerrar las universidades, las iglesias, obligar a los estudiantes a, en vez de estudiar, a los estudiantes dominicanos o criollos, en vez de estudiar, a ser parte del ejército. Y en ese tenor es que entran Duarte, Mella y otros destacados ciudadanos que serían militares en el futuro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana a ser miembros del ejército haitiano, hasta el punto que Duarte llega a coronel o algo así del ejército haitiano, dando entonces
inicio a lo que es un descontento generalizado. Y la diferencia entre estos dos pueblos se nota en un ejemplo histórico. En Estados Unidos se trajeron varios negros libertos de Estados Unidos. Una parte lo asentaron en la parte oeste y otra parte lo asentaron en la parte este. Los que lo asentaron en la parte oeste se dedicaron al pillaje, al bandidaje, y los que se asentaron en la parte oeste, en la parte este, es decir, en República Dominicana, se dedicaron a negocios, tales como algunos, básicamente entre la zona de Altamira y zonas así, se dedicaron como a la agricultura, se dedicaron a una serie de actividades económicas en la capital, se dedicaron a numerosos tipos de comercio. Sin embargo, los que fueron trasladados al oeste se dedicaron al robo, a la extorsión y a un sinnúmero de actividades ilícitas. Cuando Duarte, que nace en el 1813, en plena 26 de enero del 1813, en pleno dominio español de la España boba o de la Reconquista, es decir, unos años antes de que España reciba nuevamente los derechos de la isla o de la parte este de la isla para sí misma por parte de Francia, que se lo cede nuevamente. Duarte, que es obligado a ser parte del ejército francés, del ejército altiano, comienza un periplo de estudio por el extranjero en diferentes partes, tanto en Francia, en España, y ve lo hermoso que es ser independiente, que es tener libertad y que es decir yo soy de esta tierra. Y es por ello que, pese a Duarte ser un español de nacimiento y de herencia, decide dedicar su vida cuando le dicen, lo llaman por el nombre, usted es un altiano. ¿Cómo? Y Duarte, molesto, le dice, yo no soy altiano. Y le responde, sí, pues usted es altiano porque quien domina ahí es Altí. Y esto lo obliga a preparar lo que es un plan de cómo liberar a su país. Y es de ahí que el joven Duarte decide, junto con otros jóvenes patriotas, tomar la iniciativa para dar inicio a lo que es la independencia. Y es en ese momento que la patria se define de qué lado tú estás, con la patria o con los enemigos de la patria, con la patria o con los malos dominicanos, con los buenos y verdaderos dominicanos o con los malos dominicanos. Eso nos lo enseñó el más grande de los hijos de esta tierra y es lo que vamos a compartir en el siguiente capítulo.